Bueno, vamos a empezar con un ejercicio para el cual les pido pues que se tengan a la mano libreta y calculadora para ir haciendo las diferentes operaciones. Este ejercicio forma parte del tema de costos de producción de largo plazo y bueno, en clase comentamos algunos de los pasos que se requieren para poder realizar este tipo de ejercicio, este tipo de análisis. Mismo que les presento nuevamente en pantalla, estos pasos ya los vimos, ¿sí? Recordemos que en el largo plazo es el periodo de tiempo en el que todos los insumos son variables y por lo tanto no hay costos fijos. Todos los costos son en consecuencia variables. Y es aquí en ese periodo de tiempo en donde el productor debe determinar, bueno, qué cantidad óptima de trabajo y de capital es la que se requiere con la idea de lograr una determinada meta de producción, un determinado plan de producción, pero hacerlo al costo mínimo. Y para ello, presentamos esta serie de pasos que nos permiten lograr esa meta. La primera de ellas es obtener la pendiente de la curva de isocuanta, que como recordarán en clases anteriores, esto no es otra cosa más que la relación marginal de sustitución técnica, que es el cociente de las productividades de los factores productivos. Ese sería, digamos, el primer paso. El segundo paso sería encontrar la pendiente de la recta de isocosto, la cual, como vimos en clase, está dada por la relación del precio de los insumos. W, en este caso W entre R. Ese sería, digamos, el segundo paso. El tercer paso sería, una vez que ya tengamos ambas pendientes, sería equiparar ambas pendientes, tanto la pendiente de la curva isocuanta como la pendiente de la recta de isocosto. De hecho, gráficamente pudimos observar cómo cuando ambas pendientes son tangentes, pues en ese punto se encuentra el de optimización, es decir, aquella combinación que nos asegura, aquella combinación de insumos o de factores productivos que nos asegura, primero, lograr la meta de producción, el plan de producción, pero hacerlo al costo mínimo. Esto viene representado genéricamente, sí, por la tasa marginal o la relación marginal de sustitución técnica, que es el cociente de las productividades, y lo igualamos a la pendiente de la recta isocosto, que viene representado por el cociente del precio de los insumos. Un cuarto paso, una vez que ya tengamos esta parte, bueno, el siguiente paso es despejar alguna de las incógnitas, ya sea K o sea L. Casi siempre por motivos de hacer más sencillo el análisis, casi siempre despejamos esta variable K, aunque da indistinto si despejamos K o despejamos L. Ahora bien, una vez que sustituyamos o despejemos esa variable, lo vamos a sustituir ese valor que nos haya dado en el despeje, lo vamos a sustituir en la función de producción. ¿Sí? En la función de producción ahí vamos a sustituir ese valor y también vamos a sustituir la función de producción Q por el valor de o la meta de producción que se tenga como objetivo. El paso 6, una vez sustituido esto en la función de producción, los valores de K y los valores de Q, resolver para obtener la cantidad óptima de trabajo. Una vez que resolvamos ese detalle y encontremos la cantidad óptima de trabajo, bueno, vamos a utilizar ese valor y lo vamos a sustituir nuevamente en la función de producción. ¿Sí? Ahora vamos a sustituir el valor de L asterisco, que representa la cantidad óptima de trabajo, en la función de producción, para encontrar K asterisco, que representa la cantidad óptima de capital a utilizar para minimizar los costos. Finalmente, con el paso 8, una vez que tengamos las cantidades óptimas de trabajo y de capital, lo que vamos a hacer es sustituir estos valores en la función de costos,
que como sabemos los costos son iguales a los costos variables y en este caso como como son dos los insumos que estamos utilizando y los dos son variables, entonces sería el precio del insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo. Ese sería el costo total. Vamos a sustituir estos valores para hallar justamente cuál es el costo mínimo asociado a esa combinación de factores productivos. Y finalmente, bueno, para graficar la recta isocosto, vamos a aplicar lo que se conoce como la técnica de los puntos extremos para de esta manera encontrar ese par de coordenadas que nos permitan encontrar la recta de isocosto. Después lo graficamos. Vamos a graficar esto y vamos a colocar los valores de K y L, que son los óptimos, y dibujamos a mano lo que es la curva de isocuanta para hacer esa, digamos, esa representación. Estos son los 8 pasos que yo denomino los 8 pasos para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, estos mismos 8 pasos los vamos a poner en práctica mediante este ejercicio que dice lo siguiente, dice la función de producción de una empresa cervecera que emplea tanto trabajo como capital en su proceso de producción, viene dada por esta función que se muestra en pantalla, que es Q eh, es igual a L a la 1/4 o elevado al exponente 0.25, que es lo mismo, multiplicado por K elevado al exponente 0.5, o en otras palabras, elevado al exponente 1/2. ¿Sí? De tal manera que si dividimos 1/4, 1 entre 4 es 0.25. Y 1 entre 2 es 0.5, por eso digo que son lo mismo. Nada más que una expresada en forma decimal y otra expresada, como aquí se ve en pantalla, en fracciones. Pero ambas son lo mismo. De hecho, si ustedes ponen en su calculadora, por ejemplo, poner 9, si a 9 le sacan raíz, pues es 3, ¿no? Pero si a 9 lo elevan al exponente 0.5, les va a dar igual, el mismo resultado. 3 por 3, 9. Entonces, es indistinto si lo usamos como decimales o como fracciones. De aquí, bueno, se nos pide lo siguiente. Si Q representa la cantidad de litros de cerveza, por ejemplo, y K la cantidad de horas de capital utilizado y L la cantidad de horas utilizadas de trabajo para producir cerveza, bueno, nos piden como inciso A formular la condición de optimización. Ese sería, digamos, el primer paso, el primer punto que hay que resolver. En el punto B nos piden, bueno, ¿cuál es esa combinación de trabajo y de capital que minimiza el costo de producir 1000 barriles de cerveza? 1000 barriles de cerveza con un salario de $2 la hora para el caso de la mano de obra y la renta del equipo, en este caso va a ser de $4 la hora. Q, que es la producción, en este caso, Q, viene a representar barriles de cerveza. ¿Sí? Q es barriles de cerveza, no litros de cerveza, es barriles de cerveza. Entonces aquí nos pide este ejercicio, bueno, ¿cuál es la combinación que nos va a permitir producir 1000 barriles de cerveza, pero con un costo mínimo, dado estos precios de los insumos? Como podemos ver aquí, la renta del equipo es el doble de caro que contratar una hora de mano de obra. Una vez hecho esto, el inciso B, lo que vamos a hacer es, bueno, ver a cuánto asciende el costo, en este caso sería el costo mínimo, asociado con esa combinación específica de factores productivos. ¿Sí? Una vez que ya encontremos la combinación K y L, bueno, podemos hallar lo que es el inciso C. ¿Sí? Entonces, de esto se trata este ejercicio. Vamos a proceder, por lo tanto, a hacer la primera parte, que es formular la condición de optimización. En este caso, lo que vamos a hacer es, bueno, es minimizar
los costos, pero sujeto a lograr una determinada meta de producción, que aquí podemos ver que son de 1000 barriles de cerveza. Es decir, esa es la restricción, sin minimizar los costos, pero sujeto a esta restricción de cumplimiento de esta función de producción de 1000 barriles de cerveza. Y graficar los resultados. Vamos a hacer entonces la primera, que es el inciso A. Se expresa este tipo de ejercicio del siguiente modo. Digamos, la forma de presentarlo sería, bueno, queremos minimizar. Eso es lo que queremos. Ya vimos que cuando, por ejemplo, analizamos el tema de producción, lo que queremos es maximizar los rendimientos, maximizar la producción. Pero cuando hablamos de costo, lo que queremos es minimizar. Minimizar los costos de utilizar trabajo y capital sujeto a, de aquí, ese punto A, significa sujeto a la función de producción que ahí se plantea, que es de Q igual a L elevado a la 1/4 multiplicado por K elevado a la 1/2. Entonces, esta es la restricción que tenemos. Otra manera de expresarlo es, bueno, minimizar los costos totales, que en este caso es el precio del insumo mano de obra, que de acuerdo al ejercicio es 2, multiplicado por la cantidad de trabajo, que es L, más el precio de la renta del equipo, que es 4, de ahí sale este número 4, multiplicado por la cantidad de horas máquina utilizadas en el proceso de producción. Como pueden ver, en el largo plazo los costos totales son iguales a los costos variables. Y los costos variables no es otra cosa más que el precio del insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo. Aquí obviamente son dos insumos, por lo tanto tenemos que multiplicar cada precio por la cantidad de el insumo correspondiente. Por eso tenemos por una parte 2 por L más 4 por K, porque son dos los insumos variables que estamos utilizando. Entonces de allí sale este 2 y de ahí sale este 4. Es reemplazando el precio del insumo por la cantidad del insumo, más el precio del otro insumo multiplicado por la cantidad de ese insumo, ¿sí? De ahí sale esta expresión que acabamos de plantear y que va a estar sujeta a esta función de producción. Incluso aquí otra manera de expresarlo es sustituir la letra Q por la cantidad que nos pide, que son 1000 barriles de cerveza. 1000 es igual a L a la 1/4 por K a la 1/2. También es una manera también de expresar lo que aquí estamos planteando, de una manera todavía más específica, ¿no? Pero bueno, también lo podemos expresar así de manera general. Aunque de manera específica, reemplazaríamos Q por los 1000 barriles que queremos lograr. Entonces, ese sería, digamos, el inciso A. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? De dónde salió, digamos, esta forma de presentarlo? Pueden escribir o bien utilizar el micrófono si es que a lo mejor tienen ruido de fondo en su casa, etcétera. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, entiendo yo que podemos ir. Vamos al inciso B. El inciso B nos dice lo siguiente, dice, ¿cuánto trabajo y capital deberá contratar para producir 1000 barriles de cerveza al mínimo costo? Este es el inciso B. Vamos a encontrar entonces esas combinaciones de trabajo y capital que garantizan el mínimo costo de producir 1000 barriles de cerveza. Entonces aquí vamos a aplicar la regla de los 8 pasos, como ya lo comentamos. El primer paso es hallar lo que es la pendiente de la curva de isocuantes. Ese sería, digamos, el primer paso. Y la condición de optimización en general, para recordar, se expresa así como se ve en pantalla. Si el cociente de las productividades tiene que ser igual al cociente de la relación de los precios. Entonces, lo primero es encontrar esta parte, ¿sí? Esta parte, que es la pendiente de la curva de isocuante. Entonces, de esta ecuación, tenemos que hallar
la productividad marginal del trabajo, que se obtiene derivando con respecto a L, y después tenemos que hallar la productividad del capital, que se obtiene derivando con respecto a K, a la función de producción. ¿Sí? Así es como la vamos a obtener. Entonces, de aquí vamos a hacer esta expresión, este desarrollo, que sería la productividad marginal de L, que se obtiene derivando la función de producción con respecto a L, y después la productividad marginal de K, que se obtiene derivando la función de producción con respecto a K. Entonces vamos a hacerlo. Empecemos con el primero, que es derivar con respecto a la función de producción con respecto a L. Aquí, por ejemplo, tenemos el exponente. El exponente pasa a multiplicar todo esto. ¿Sí? En este caso, el exponente es un cuarto, que multiplica L a la un cuarto por K a la un medio. Pero recuerden que el exponente se le resta 1 porque es derivado. Entonces nos quedaría del siguiente modo. Un cuarto, que es el exponente, que pasa a multiplicar todo esto. Un cuarto, aquí está, por L a la un cuarto menos 1, porque se le resta 1, como recordarán, por K a la un medio, ¿no? Así, este obviamente queda igual, K a la un medio. Entonces, hasta ahí en cuanto a la derivada de la función de producción con respecto a L, ¿no? Aquí, digamos, no hay nada nuevo, simplemente es la derivación. Claro que podemos simplificar, ¿no? Pero vamos paso a paso. Entonces, bueno, eso es en cuanto digamos, al numerador. Ahora vayamos a hacer el denominador. Entonces, hay que derivar esta función con respecto a K. Esta función tiene un exponente, bueno, esta variable tiene un exponente que es un medio. Este un medio ahora va a multiplicar todo esto. Entonces sería un medio que multiplica todo esto. Es decir, que multiplica L elevado a la un cuarto por K a la un medio. Pero recuerden que este un medio que fue derivado se le va a restar 1. Entonces quedaría así, por L a la un cuarto por K a la un medio menos 1. Es decir, le restamos 1, de acuerdo a la regla de las derivadas. Y particularmente la regla de una multiplicación. Entonces tendríamos esta expresión. ¿Sí? Tendríamos esta expresión. No sé si hay preguntas o dudas hasta aquí. ¿Sí quedó claro de dónde salieron los números, las letras? Maestro, ¿Sí? ¿de dónde dijo? Porque dijo que se le restaba el 1. Sí, cuando derivamos, al exponente se le resta 1. Sí, claro. Entonces aquí, por ejemplo, derivamos con respecto a L. ¿Sí? L, ¿qué exponente tiene? Un cuarto. Entonces, este un cuarto va a pasar a multiplicar a todo esto. Pero al exponente se le tiene que restar 1 porque fue el exponente que derivamos, de acuerdo a la regla de las derivadas. Entonces, por eso aquí, como puedes ver, a este le restamos 1. Y después, cuando derivamos con respecto a esta otra letra o a esta otra variable k, ¿sí? El exponente, que es un medio, ahora pasa a multiplicar todo esto. Es lo que hacemos aquí, un medio que multiplica todo esto. Pero ahora al exponente que fue derivado, que es un medio, se le va a restar 1. Entonces aquí está, menos 1. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, nada más deme un segundito porque voy a cerrar el WhatsApp para que no me jale tanto internet. Permítanme. Voy a cerrar varias ventanas. De repente, si se me corta la voz, me avisan, ¿eh? Porque ahorita me salió el mensaje de conexión de internet inestable. Entonces supongo que como que se debilita. Cualquier cosa me avisa. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a simplificar esta parte. Entonces, bueno, aquí esta es, digamos, la expresión. Entonces, todo esto, es decir, L a la un cuarto menos 1 por K a la un medio, un cuarto está aquí multiplicando a todo esto y este un medio está multiplicando a todo esto. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, este 1 va a multiplicar a todo esto y va a estar dividido entre 4. Lo mismo pasa aquí, ¿sí?
un medio está multiplicando a todo esto. Aquí si quieren ponerle un paréntesis como para saber que todo esto está multiplicando, igual aquí un paréntesis, lo pueden hacer. Entonces todo esto va a estar multiplicado por 1 y después se va a dividir entre 4. Igual, todo esto se va a multiplicar por 1 y va a estar dividido entre 2. Entonces eso es lo que vamos a hacer por una parte. Y por la otra vamos a hacer la cuenta de 1/4 menos 1, ¿cuánto es? Y 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Entonces, aquí tendríamos que, vamos a simplificar esto. Nos quedaría, por ejemplo, si nosotros a 1/4 le restamos 1, nos va a quedar 1/4 menos 1. Esto lo podemos hacer sacando un factor común. El factor común sería 4. 4 entre 4 igual a 1. Por 1, 1. 4 entre 1, 4. Por menos 1, menos 4. Después 1 menos 4 es menos 3, que divide 4. Entonces me va a quedar menos 3/4. Ya sé que el resultado de esto es menos 3/4. Aquí como lo pueden apreciar. Entonces quedaría L a la menos 3/4 por K a la 1/2 por 1, que es exactamente igual, y todo esto entre 4. Entonces aquí está L a la menos 3/4 por K a la 1/2 entre 4. Y lo de abajo exactamente igual, vamos a proceder igual. Aquí, como pueden ver, este 1/2 está multiplicando, por eso sugiero que le pongan aquí un corchete para que vean que todo esto está multiplicando. ¿Sí? Todo esto va a estar multiplicado por 1 y después entre 2. Entonces, aquí nada más hay que recordar que 1/2 menos 1, aquí habría que hacer 1/2 menos 1, habría que hacer exactamente la misma cuenta y nos quedaría igual a menos 1/2. Si no, háganlo ustedes para que comprueben que efectivamente 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2. Es decir, tendrían que sacar factor común. 1/2 menos 1, el factor común sería 2. ¿Sí? Entonces de ahí va a salir ese menos 1/2. Entonces quedaría L a la 1/4 por K a la menos 1/2, que fue el resultado de restarle 1/2 menos 1, menos 1/2, y todo esto va a estar dividido entre 2. ¿Sí? Todo esto dividido entre 2. ¿Algún problema, algún detalle hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues si no hay dudas, entonces seguimos. Vean cómo se adquirió ahora la forma del... Ahora podemos proceder a aplicar la famosa regla del sándwich. Ya la conocen, ¿no? Extremos por extremos y medios por medios. Esa ya la conocen, ¿no? La muy conocida y famosa regla del sándwich. Entonces aquí sería extremo por extremo. Es decir, 2 que multiplica todo esto de aquí arriba. Y después medios por medios. 4 por todo esto de aquí. Vamos a hacer lo primero, que es extremo por extremo. 2 que multiplica todo esto que está aquí arriba. Me va a quedar 2 por L a la menos 3/4 por K a la 1/2, ¿sí? Hasta ahí creo que no hay problema. 2 por 1, 2. Bueno, ahí queda. Y me quedaría esa expresión. Y después voy a hacer lo de en medio. Medios por medios, justamente. Medio por medio. 4 por 1, pues 4. Que multiplica L a la 1/4 por K a la menos 1/2. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió esto? ¿Me escriben o lo pueden utilizar el micrófono? No, profesor. Bueno, entonces aquí, como pueden ver, es nada más aplicar la regla del sándwich. Extremos por extremos y medios por medios. Ahora bien, podemos simplificar esta expresión todavía más, porque arriba tenemos un 2, abajo tenemos un 4. Si le sacamos mitad, podemos expresarlo como un cuarto. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Aquí le sacamos mitad, nos va a quedar mitad de 2 es 1, por L a la menos 3/4, por K a la 1/2, entre mitad de 4 es 2 por L a la 1/4, por K a la menos 1/2.
¿sí? Entonces ya lo simplificamos, como podemos ver, ya lo estamos haciendo más manejable. Y bueno, lo que podemos a continuación hacer es aplicar algunos arreglos algebraicos para hacerlo todavía más fácil. Por ejemplo, aquí arriba en el numerador tenemos un L a la menos 3/4 y abajo tenemos un K a la menos 1/2. ¿Cómo podemos convertir esos signos, esos exponentes que están en negativos, en positivos? Bueno, pues de acuerdo a la ley de los exponentes, si yo este que está como denominador lo paso como, que está como numerador lo paso como denominador, a la hora de cambiarlo, va a cambiar el signo. El 3/4 va a permanecer igual, pero va a cambiar el signo. Y si a este K a la menos 1/2, que está como denominador, yo lo paso como numerador, simplemente lo volteo, lo cambio. Aquí el exponente no cambia, ¿sí? Y lo que va a cambiar es el signo, es decir, de negativo pasaría a ser positivo. Entonces, si yo muevo los negativos hacia abajo y el que está abajo de negativo hacia arriba, me quedaría de esta expresión. Me quedaría K a la 1/2, que es el número que acabo de subir, ¿sí? O exactamente con el mismo exponente, pero con número positivo, que multiplica a K a la 1/2, que ese ya estaba arriba. Observen que ya no puse el 1, porque pues en todo caso todos los números están multiplicados por 1, entonces ya no lo puse. Todo esto dividido entre, aquí, este L a la 1/4, que es este que está aquí, bueno, 2 por L a la 1/4, y este L a la menos 3/4 lo paso como denominador, pero al pasarlo, el exponente queda exactamente igual, pero el signo cambia, se vuelve positivo. Entonces, no confundir ese procedimiento con el otro procedimiento que utilizamos cuando despejamos una variable con un exponente fraccionario. Porque cuando despejamos una variable que tiene un exponente fraccionario, si ese exponente pasa del otro lado, al revés. Es decir, si es 1/2, pasaría como 2/1. Entonces, no confundir ese procedimiento con este que estamos haciendo cambio de numerador a denominador o bien de denominador a numerador. Ahí nada más cambia el signo. El exponente queda igual. Si le quieren anotar ahí como nota, no es lo mismo pasar numerador a denominador o al revés, en donde el signo va a cambiar y el exponente es igual, a despejar una variable con un exponente fraccionario en donde el exponente, al despejarlo, cambia el orden. Ahí sí el exponente fraccionario cambia el orden. Si es 1/2, L a la 1/2 lo despejamos, quedaría como L igual a, y el exponente quedaría del otro lado como 2/1. Entonces, ahí anotar esa parte, ¿no? Para que no se nos olvide y no confundir. Entonces, bueno, ahora nos damos cuenta que K a la 1/2 multiplicado por K a la 1/2, 1/2 más 1/2, pues va a ser 1. Y entonces, K a la 1/2 por K a la 1/2 me va a quedar igual a K elevado a la 1, o lo que es lo mismo, igual a K. Y aquí abajo, si yo, bueno, aquí tengo un 2 y este L, que son las mismas bases, pero con exponente 1/4, si ese 1/4 yo le sumo 3/4, me va a quedar 1. Si no, hagan la prueba, 1/4 más 3/4 es igual a 1. Entonces esto me va a dar igual a K a la 1/2 por K a la 1/2, de acuerdo a la regla de los exponentes, estos se suman y me queda 1. Observen que aquí ya no le puse en 1, ¿no? Se entiende que es 1. Pero si tienen dudas, pónganle 1 para que se acuerden de dónde salió. Porque 1/2 más 1/2, pues es 1. Y bueno, aquí 2, este está aquí. Y L, la misma base, pero 1/4 más 3/4 es igual a 1. Igual le pueden poner aquí 1 como para recordar de dónde salió. Yo ahora no se lo puse porque se entiende que todo número en realidad está elevado al exponente 1.
Entonces ya así lo dejé expresado como K entre 2L. Entonces vean que todo esto se simplificó de una manera quedó bastante sencillo, ¿no? ¿Cómo quedó todo esto simplificado? Simplemente a través del manejo, pues, del manejo algebraico, ¿no? Básicamente. Me queda al final, la pendiente es esta. Al final ya no puedo simplificarlo. Es lo más simple que se puede simplificar, ya no se podría simplificar más. Me quedaría como K entre 2L. Así quedaría la pendiente de la curva de isocuanta. Esta sería la pendiente de la curva de isocuanta, el paso 1. Ahora vamos a hacer el paso 2, que consiste en obtener la pendiente de la recta de isocosto. Por su parte, la recta isocosto viene dada por la relación de los precios, que es W entre R, en donde W representa el salario y R representa la renta del capital o la renta de la maquinaria. El salario tiene un valor de 2 de acuerdo al ejercicio y la renta del equipo tiene un valor de 4 de acuerdo a el ejercicio. Entonces me quedaría 2 sobre 4. Ya se pueden imaginar que 2 sobre 4 se puede simplificar, quedaría como un medio. Pero bueno, esto lo podemos hacer directamente o esperarnos a que hagamos esto, es decir, el paso 3. ¿Qué es el paso 3? De acuerdo a lo que vimos, es igualar la pendiente de uno con la pendiente de la otra. Entonces me quedaría de esa manera. Ya sea que directamente ustedes lo simplifiquen, 2 entre 4 me quedaría un medio, o bien se esperen al final y resuelvan. Aquí lo que se pide es, una vez que ya hicimos el paso 3, vayamos a hacer el paso 4. ¿Qué dice el paso 4? Despejar alguna de las variables, K o L. Aquí por fines de simplicidad, para fines más prácticos, me conviene más despejar K, está más fácil. Tengo que hacer menos operaciones. Por eso es indistinto al final del día si yo despejo K o despejo L. Pero de acuerdo a este ejercicio, me conviene despejar K, es más sencillo. Entonces, si yo despejo K, este está dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa multiplicando. Entonces, despejando K, me quedaría 2 que multiplica por 2L entre 4. 2 por 2 son 4L entre 4. 4 entre 4 es igual a 1, es igual a L. Ya sea que aquí simplifiquen y después despejen, o lo hagan hasta el final, observen que es lo mismo. Si el resultado es invariable, es el mismo. Entonces, así nos quedaría. Entonces tenemos aquí que esta primer variable, K, es igual a L. Ahora bien, este valor lo vamos a sustituir, de acuerdo al siguiente paso, lo vamos a sustituir en la función de producción para hallar las cantidades óptimas de trabajo y de capital. Entonces, este es el punto de tangencia, ¿no? Lo que, digamos, gráficamente hemos visto cuando la pendiente de uno es igual a la pendiente de la otra. Matemáticamente aquí es esto, ¿no? Pero gráficamente ya sabemos cómo luce eso. Entonces, bueno, aquí hicimos el despeje y encontramos que este es igual a este. Vamos a sustituir ese valor en la función de producción. Sustituyendo K en el valor de Q, es decir, en la función de producción. La función de producción, ¿cuál es? Es esta. Q es igual a L elevado a la 1/4 por K elevado a la 0.5 o a la 1/2, que es lo mismo. Vamos a sustituir el valor de K. ¿Cuánto vale K? De acuerdo a lo que acabamos de obtener, K vale L. Entonces aquí sustituimos K por L. ¿Y cuánto vale Q? Es decir, ¿cuál es la meta de producción? Son los 1000 barriles de cerveza. Entonces aquí sustituimos el valor de Q por 1000 barriles y el valor de K por lo que vale L. Nos quedaría de esta manera. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la meta de producción que queremos? 1000 barriles. Aquí están los 1000 barriles. Es igual a L a la 1/4, aquí está, por K a la 1/2. ¿Cuánto vale K? Vale L, elevado al exponente a la 1/2. Bueno, vamos a hacer un corte ahorita porque ya se nos agotó ahorita el tiempo.
¿sí? Y vamos a retomar esta parte. Yo les pido regresar con las mismas claves para poder hallar este paso. Yo creo que unos 20 minutos más y acabaríamos la sesión de hoy.